En varios domingos comenzamos una serie de mensajes que se titula Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántos han estado siendo bendecidos con esa serie? El primer domingo hablamos de Éfeso, que el tema era acerca de esta iglesia cambió devoción por doctrina. No es que la doctrina no sea importante, pero tenemos que tener prioridades de tener una relación con Dios íntima. Y esta iglesia, por cambiar su vida de devoción, se apartó del primer amor. Luego hablamos de la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna, el énfasis era mantente fiel. Esta fue una de las iglesias que Dios no le dio un reporte negativo, que Dios no las confrontó por algo negativo que estuvieran haciendo, y Dios les exhorta a que se mantengan fieles aún en medio de la persecución y la tribulación que estaban enfrentando. Luego la iglesia de Pérgamo, donde hablamos que esta iglesia, Dios le dice en otras palabras, no comprometas tu fe, pues estaban comprometiendo su fe con otras doctrinas que traían cosas del mundo, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaán. Luego hablamos de la iglesia de Tiatira, que era una iglesia donde había una persona que se llamaba Jezabel, y estaba enseñando una doctrina que era una doctrina que estaba llevando a las personas a adivinaciones, inmoralidad sexual, idolatría. Y Dios le dice a esta iglesia: no toleres a Jezabel. Tengo algo contra ti porque has tolerado a este espíritu, a Jezabel. Luego hablamos de la iglesia de Sardis. Y de hecho la iglesia de Tiatira es la iglesia que Dios le dice que si sigue en este camino que iba a pasar por gran tribulación. Y creemos que es la gran tribulación. Sardis es la iglesia que tenía una reputación, pero Dios le dice: tienes reputación, pero en realidad delante de mí estás muerto. Tienes una reputación de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque no estabas velando. La exhortación ahí es velad, despierta. Luego hablamos de la iglesia de Filadelfia, que esta es la otra iglesia, la segunda iglesia que Dios no le da un reporte negativo. Dios no le dice una corrección, sino que les exhorta a que se aferren a lo que tienen y sostengan la corona. Y hablamos que nosotros tenemos una corona que tenemos que sostener, porque si no podemos perder aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Así que esta es la iglesia de Filadelfia, y estaba fundamentada en el amor. Era una iglesia que era misionera, era una iglesia que dependía del amor de Dios, a pesar de que no tenía fuerzas y estaba débil, pero aún así seguía caminando en la fe. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Y el título del mensaje de hoy es: sé diligente en tu fe. Toca al que está, tú le diles: sé diligente en tu fe. Díselo a alguien, porque este mensaje es importante. Este mensaje, cuando miramos las 7 iglesias, cada iglesia tenía un contexto histórico en ese momento, pero también tenía un contexto profético. Y el contexto profético es que a medida de los años, cada generación iba, o podemos ver cuando estudiamos esto, iba a pasar por lo que esas 7 iglesias estaban pasando, pero en un orden profético. Claro, todas las iglesias en todos los tiempos experimentaron algo de cada iglesia, pero en cada temporada de la historia hubo un énfasis más fuerte en cada uno. Cuando vemos la primera iglesia que se levantó, la de Éfeso, y vemos cómo la primera iglesia que existió, la primera iglesia no fue la de Éfeso, sino en el contexto profético, vemos que era una iglesia que era apostólica, era una iglesia fuerte, pero se durmió, dejó el primer amor. Y cuando vemos toda la historia, cada cosa que va sucediendo en la iglesia, vemos el orden de las iglesias en que fueron escritas, cada cosa va sucediendo. Y yo creo que en este tiempo la iglesia que en general está predominando sobre la tierra es la iglesia de la Odisea. ¿Sabes? Lo que está viviendo, lo que vivió esta iglesia es lo que está viviendo la iglesia en este tiempo en general. Es por eso que preste atención a lo que Dios quiere hablar en esta hora. Así que sé diligente en tu fe. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice la palabra lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando vemos aquí, Jesús se presenta como el amén. El amén es el verdadero, como el testigo que es fiel, que no cambia, que es el principio de todas las cosas. En otras palabras, Él es el que sostiene todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas. Él es la fuente de nuestras vidas. De Él dependemos. Le comienza en otras palabras diciendo a esta iglesia: tú dependes de mí. Yo soy el principio de la creación. Yo la creé. Es importante entender esto. Entonces le dice: no eres tibio ni caliente, y por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré. Y quiero explicarte un poco del contexto de lo que estaba pasando en ese lugar. Esta ciudad de Laodicea estaba localizada a 6 millas de una ciudad llamada Hirápolis, la cual era reconocida por sus aguas termales. Y una de las cosas que pasaba en este lugar es que Laodicea tenía suministros de aguas y pasaban los suministros desde Hirápolis, o déjame decirlo correctamente, Hierápolis. Las aguas termales bajaban y los suministros iban a través de esa agua, a través de ese lugar, y llegaban hasta Colosa. Colosa era otra iglesia que estaba cerca, los colosenses, Pablo le escribe. Y cuando llegaban, estando calientes de Hierápolis, ya cuando estaban y llegaban a Éfeso, estaban tibias las aguas. Esta es una de las teorías que se cree por qué Jesús estaba hablando de esto. Y una de las cosas que produce el agua tibia, el agua caliente la podemos usar para té, el agua fría nos gusta, pero el agua tibia, una de las cosas que puede producir es que es emética, puede producir ganas de vomitar. Otra teoría que la gente piensa y cree de por qué Jesús, o la aplicación de este contexto, es que habían unas cascadas que estaban en la región de Laodicea y tenían azufre en el agua y podía causar el que las tomara ganas de vomitar también. Ahora, me gustaría aplicar que el agua comenzaba caliente en Hierápolis y cuando llegaba a Laodicea estaba tibia. Y así muchas personas han comenzado en el evangelio, han comenzado calientes, pero en su caminar están tibios. A medida que siguen avanzando están tibios y algunos ya están casi fríos. Y puede alguien decir el contexto: wow, es que a los fríos Dios no los vomita. No, a los fríos Dios no los tiene que vomitar porque ya ellos están fuera de la voluntad de Dios. Pero el tibio está entre medio de Dios y del mundo, o está entre medio de Dios y otras cosas, dependiendo de otras cosas. Y Dios dice: no puedes estar en dos aguas porque yo te rechazo. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque eran tibios, no se daban cuenta, una de las cosas, de su condición espiritual. Esta iglesia, como estaba tibia, no se estaba dando cuenta de su indiferencia a lo espiritual y a la condición que tenía. Y Jesús le sigue diciendo lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3 versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le dice: tú dices que eres frío, que eres caliente, pero en realidad estás tibio, y yo te voy a vomitar por estar tibio. Y le dice: tú dices que estás caliente, y le dice: por estas cosas, piensas que estás bien en mi fe, porque estás próspero, porque estás bendecido, porque eres rico, porque las cosas te van bien. Y Dios le dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que estaba diciendo esa iglesia. Y por eso hay gente a veces que piensan de que porque no tienen necesidad de nada y no le hacen daño a nada, piensan que por eso están bien con Dios. Y Dios le estaba diciendo eso a esta iglesia: ustedes piensan eso, pero en realidad son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y déjame explicarte un poco, porque esto también habla de lo que estaba pasando en la ciudad de Laodicea. En la ciudad de Laodicea era una ciudad de mercantes y banqueros, y eran gente que eran refinadores de oro. Y esta ciudad conectaba caminos que conducían a Éfeso y a Esmirna, por tal
razón muchas riquezas fluían a través de la Odisea. Esta ciudad era una iglesia próspera. De hecho, caravanas de comerciantes pasaban desde la Odisea, esto es en Turquía, y llegaban hasta China, hasta la costa de China, en el río Amarillo. Esto es allá en la costa. Imagínense de Turquía las caravanas que pasaban a través de la Odisea. El camino que había mercante a través de esta ciudad era importante. Era una iglesia sumamente próspera. Era una ciudad tan rica y tan próspera que en el año 62 después de Cristo hubo un terremoto que devastó toda la ciudad. Pero usted sabe que hubo otra ciudad, la iglesia de Filadelfia, que hubo un terremoto y devastó toda la ciudad. Pero esta ciudad no era tan próspera y necesitó ayuda ¿de quién? De Roma. Ahora, la Odisea era tan próspera que no necesitó ayuda de Roma. Los ciudadanos ricos, ellos mismos reedificaron la ciudad. Imagínense lo orgulloso que se sentía esta gente de que ellos no necesitaban ayuda del gobierno, de tan ricos que ellos eran. Ellos eran el Beverly Hills de aquellos tiempos. Ellos tenían el dinero para ocuparse de los problemas de la ciudad. Así era esta ciudad. Entonces no solo era una ciudad, no solo era la ciudad la que estaba próspera, la iglesia estaba próspera. Entonces cuando vemos esto, esta ciudad y los ciudadanos de esta ciudad eran gente orgullosa. Eran gente que ellos pensaban que podían sostenerse por sí mismos. Y esto mismo estaba pasando ¿dónde? En la iglesia. Pero Dios les dice, a pesar de eso, que eran que desventurados, miserables y pobres. Eran refinadores de oro, eran banqueros, tenían mucho dinero, pero aún así cuando Jesús les habla, les dice: ustedes son miserables, ustedes son desventurados y son pobres. Porque le está hablando de su condición espiritual. Podemos tener la cuenta de banco llena, pero espiritualmente estar vacíos. Luego les dice a ellos, o cuando vemos la historia, hoy vamos lo que estaba pasando en la Odisea. La Odisea era una ciudad conocida por una famosa escuela de medicina que estaba localizada en ella, y esta se especializaba en un ungüento oftálmico. Era un ungüento de aceite con colirio que era bueno para los ojos, para las enfermedades de los ojos. Colirio es una base de polvos, de varios ingredientes que son buenos para los ojos. De hecho, si usted compra gotas, algunas de las gotas de agua, usted va a ver que dice colirio. Esta ciudad era reconocida en toda la región, y gente de la región iba ahí a buscar sanidad para sus ojos. Aún así, aunque ellos tenían la solución para traer sanidad a las enfermedades de los ojos, en aquel momento, aún así, Dios le dice: ustedes están ciegos. Y lo otro que pasaba en esta ciudad es que era una ciudad donde había una tela especial, había una piel especial, que era una piel de ovejas, que solamente se conseguía en una región, que era la región del valle de Licus. Y se usaba para ropa, se usaba para carpetas, y era una lana de oveja especial negra que no se podía conseguir en otro lugar. Era bien fina esa lana. Y ellos tenían unas ropas especiales. Era como decir, tenían el Versace del momento, o el Gucci. Tenían la mejor ropa en ese momento, o una de las mejores ropas a través de esa lana. Pero aún así, aunque tenían una buena ropa, ropa costosa, ropa de lujo, Jesús les dice: estás desnudo, estás desnudo. ¿Sabes que esta iglesia, anteriormente a esta advertencia, Pablo le había dado una advertencia cuando le escribe a la iglesia de Colosenses? Porque Colosenses era una iglesia que estaba cerca. Cuando le escribió a la iglesia de Colosenses, era el deber de la iglesia de la Odisea leer la carta que les escribió a ella. Y les dice Pablo en el capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene ¿de dónde? De la convicción y del entendimiento, no la riqueza que venía de sus negocios y de las cosas que tenían. Ya Pablo le está exhortando: no se enfoquen en esta riqueza, busquen las riquezas de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, que es que Cristo,
para que así puedan tener una relación mayor con Cristo. Busquen las riquezas de la palabra. Y a pesar de esto, esta iglesia no recibió el reporte, no caminó en la palabra. Y es una de las iglesias que no recibe un buen reporte. Cuando vemos esta y la iglesia de Sardis, son las únicas dos iglesias que no reciben un buen reporte de Dios, donde Dios no les dice: estás haciendo esto bien. Esta iglesia estaba completamente desenfocada de la visión y del plan de Dios, del propósito. Nada bueno tenía Jesús que decir de esta iglesia. Es increíble que quizás alguien que esté yendo a la iglesia y piense que está bien delante de Dios, Dios no tenga nada bueno que decir de ellos. Es increíble que gentes que se reúnan. Esta iglesia se reunía constantemente a adorar. Esta iglesia se reunía constantemente a hablar de la palabra. Pero Dios no tiene nada bueno que decir de esta iglesia. Parecían que estaban caminando como una iglesia, pero delante de Dios no los estaba viendo ejerciendo lo que una iglesia debía de ejercer. Entonces, volvemos a lo mismo. No porque todo o alguien dice Señor, Señor, necesariamente entrará al reino de los cielos. Jesús en Apocalipsis 3:17 que acabamos de leer identifica a estos creyentes que pensaban que eran ricos, prósperos y bendecidos, pero en realidad no estaban bien delante de Dios. Volvemos a experimentar una vez más un ejemplo de que la percepción de lo que tú ves no determina lo que está realmente en el corazón. La percepción de que tu vida está bien y porque simplemente vienes a una iglesia no significa que estamos bien delante de Dios. De hecho, Jesús les dice: los voy a vomitar. Y cuando dice vomitar no está hablando literalmente de devolver. Esto lo que está implicando: yo los voy a rechazar, yo los voy a despreciar. Despreciar significa que no merecen mi aprecio y mi atención. Por cuanto estaban tibios y no calientes, Jesús les dijo: te vomitaré de mi boca. Pues Dios desprecia a los que los desprecian. La semana pasada te dice que Dios honra a los que honran. Hoy te digo: Dios desprecia a los que los desprecian. No es que Él deja de amarlos, sino que no le puede prestar la atención si tú los rechazas. Una cosa es alguien que no lo esté buscando y otra cosa es que literalmente sepa que lo está dejando a un lado porque Él dice: yo tengo las cosas resueltas, Señor, no te necesito. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice: honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Dios le dice: no vas a estar en mi boca. Dios le dice: no vas a estar en mi plan, no vas a estar en mi propósito, no vas a estar en mis palabras. No voy a poder hablar de ti porque tú no me estás buscando a mí. Y esta iglesia le estaba pasando eso porque era una iglesia orgullosa que comenzó a depender de sus fuerzas, dejando a Dios fuera del panorama. De hecho, la Odisea representa o significa lau, gente, persona, y Dicea, gobernantes. En otras palabras, esta iglesia era una iglesia que estaba gobernada por la gente. La iglesia era gobernada por ellos mismos, por sus riquezas y no por Dios, no por su fe. Y quiero hacerte una pregunta en esta hora: ¿quién es el que manda en la iglesia? Solamente 2 o 3 me contestaron. Le voy a dar una oportunidad a los otros. ¿Quién es el que manda en la iglesia? No es una democracia. Cuando vemos en este lugar había una democracia, la gente era la que mandaba, no Dios. Ahora, si Dios manda en la iglesia, ¿quién es el que manda en nuestras vidas? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Si el hombre está gobernando en algún área de su vida, Dios no va a interferir en esa área, y en esa área Dios lo va a rechazar y a despreciar. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos: ¿estamos seguros que realmente Dios está gobernando en mi vida? ¿Estamos seguros que realmente Dios es mi fuente? Él empezó diciendo: soy el creador de todo desde el principio.
¿Estamos reconociéndolo a Él? Porque muchas veces la conformidad espiritual no demuestra que realmente Él está siendo nuestro Dios. Esta iglesia estaba conforme espiritualmente porque su vida estaba bien. Estaban bien económicos, tenían casas, tenían carros, tenían buenos trabajos, su familia, las cosas estaban bien. Y estaban en una zona de confort y no estaban buscando a Dios y dependiendo de Él como era debido. ¿Te parece esto a lo que está viviendo nuestra nación? A lo que viven muchas iglesias. Porque en este tiempo hay muchos así. Hay muchos en este tiempo que dependen de lo que tienen más que depender de Dios. Cuando se convirtieron estaban calientes, oraban. Cuando se convirtieron y buscaron del Señor, ayunaban, leían la palabra, buscaban tener una relación íntima. Cuando teníamos necesidades, buscábamos profundizar y clamábamos a Dios. Queríamos conocerlos más. Pero cuando las bendiciones comenzaron a llegar a nuestras vidas, cuando Dios comenzó a arreglar nuestras vidas, cuando Dios me dio mi petición, cuando Dios me dio el carro, cuando Dios me dio la casa, cuando Dios me dio el trabajo, cuando Dios me prosperó. Antes tenía un par de zapatos o lo único que tenía una chancleta de esas de cuero metedeo que cuando tú brincabas te dolía, tenía que ir al hospital para chequearte los pies. Y ahora tienes 10 pares de zapatos y no sabes cuál ponerte. Ahora antes tenías un closet que era así pequeño y ahora tienes un walk-in closet. Y no sabes qué, tú caminas en el closet. El closet es bien grande de algunos. No sabes qué ponerte. Tienes muchos zapatos. Tenemos algunos ahorros en la cuenta de banco. Nos sentimos está bien. Si hay un problema, tengo unos ahorritos y puedo resolver. Antes, si había un problema, Dios está con nosotros. Pero ahora, si hay un problema, yo tengo todas las bases cubiertas. Así estaba esta iglesia. Era una iglesia que estaba dependiendo de las comodidades. Ellos tenían plan médico para los ojos. En otras palabras, si algo me pasa en mis ojos, en mi salud, aquí hay una escuela famosa de medicina. Si me enfermo, vamos al médico y al doctor. Pero Jesús, en un momento cuando habló de las riquezas, tenemos que tener cuidado. Porque en Mateo 10:23 dijo, y Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. No imposible, pero difícil. Y algunos de ustedes piensan que los ricos son millonarios. Yo veo aquí gente rica. Compárate tu casa. En algunos países vale millones. Tu carro en algunos países vale cientos de miles de dólares. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a la República Dominicana y me decían que una jipeta allá costaba casi $100,000. Hay muchas Monteros, Mitsubishi de esas. Yo decía, ¿what? Esto es tan botado. El vecino mío, el caserío, tiene como 2. Y con aros, rines. Y un equipo de música que vale más que la guagua, que la camioneta. Wow. Mi gente, nosotros somos ricos, prósperos y bendecidos. Nosotros tenemos casas que si viene alguien de otro país, dice, ¿qué mansión tú tienes? Y Jesús dijo que es difícil para los que tienen muchas cosas, no imposible, porque no sienten la necesidad de buscar a Dios. Cuando tienes tantas bendiciones, ya no hay tanta necesidad de buscarlo como antes.
No hay necesidad de la manifestación del poder de Dios para sanidad. ¿Por qué? Porque ya tengo un plan médico y voy al médico allí de la esquina. O si no, voy a Walgreens o a CVS y compro unas medicinitas y ya. No tengo necesidad de la fe como antes, porque ya tengo un trabajo y ya puedo pagar la renta. Antes estaba que me quedaba sin casa y iba a dormir fuera de la casa, o me iba a estar en la casa de alguien. Entonces buscaba a Dios porque necesitaba que Dios hiciera algo en mi vida. Me dieron una noticia de muerte, buscaba a Dios. Dios me sanó, ya estamos bien. ¿Cuándo fue cuando más oraste y más ayunaste? En el problema. Se fue el problema, ya dejaste de orar y ayunar igual. Esta iglesia no tenía una vida de devoción. No tenían una relación íntima. Porque estaban ya felices con lo que tenían y no con el Dios que le había dado todas esas riquezas. Yo estoy poquito a poco aquí para que usted vaya digiriendo todo esto. No estaban haciendo tesoro en el cielo. Y Jesús le dijo: eres miserable, eres infeliz, eres pobre. Esta gente eran como la semilla que cayó en las piedras, que por las riquezas del mundo se perdía lo que Dios hablaba. Eran espiritualmente pobres. Y hay una diferencia entre ser pobres de espíritu, como dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, y una diferencia entre ser espiritualmente pobres. No estaban velando, por eso estaban ciegos, cegados por su orgullo y las riquezas, por ende eran espiritualmente ciegos. Y sabes que no estaban caminando bajo la cobertura de Dios, pues estaban espiritualmente desnudos. Tenían la mejor ropa, pero estaban espiritualmente desnudos. Entonces, resumiendo esta introducción, no estaban buscando pagar el precio de una vida de fe en el Espíritu. Por eso Dios les dice: es hora de pagar el precio. Es hora de pagar el precio, si no, los vomitaré. Toca el que está todo el día: es hora de pagar el precio. Ciertamente Jesús pagó el precio de nosotros por la fe, de la salvación, pero ahora nos toca en este camino pagar el precio de caminar en lo que Dios quiere para nosotros. En Apocalipsis 3:18 le sigue diciendo: por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: sal de la zona de conformidad y comienza a pagar el precio de la fe. Sal de la zona que te conforma, sal de la comodidad, sal de la pereza espiritual. Deja de estar mirando aquello que un día necesitabas y ahora lo tienes en exceso, y sigue mirando a aquel que te bendijo. Dios le dice: paga el precio. Dice: ven delante de mí y compra oro refinado. Cuando Jesús dijo que era difícil para los ricos entrar al reino de los cielos, cuando miramos el contexto de lo que se estaba hablando ahí, es que Jesús le estaba hablando a un joven rico que había venido delante de él. Y en Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22, Jesús lo miró con amor y añadió y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este joven vino delante de él y le dijo: Señor, yo sigo todos los mandamientos. Y Dios le dijo: bien has hecho. Y entonces el joven le pregunta: ¿qué necesito para alcanzar y entrar al reino de los cielos, la salvación? Y sale Jesús, le dijo: una cosa te es necesaria, vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que este era un joven que estaba dependiendo de ¿qué? De sus riquezas. Le dijo: estás siendo egoísta, estás mirando todo hacia adentro y estás haciendo de eso una fuente de tu vida y de tu sustento y de tu felicidad. Estás haciendo de las riquezas que tienes tu seguridad. Y Dios le dijo: no sabes lo que es depender de mí.
Por eso le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ya que tesoro en el cielo. Habían dos cosas que Jesús quería hacer aquí. Número uno, quería enseñarlo a depender de Dios. Y número dos, quería que hiciera tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo estaba mirando para él y sentirse seguro en eso. Y Dios le dijo: no, yo no te llamé a colectar simplemente riqueza, yo te llamé a ser de bendición y para dar de lo que tienes a otro, para servir, para amar, para ayudar y entender que a través de mí es que viene la bendición para otros si tú te dejas usar. Entonces, luego Jesús le sigue hablando al joven. Y en Marcos capítulo 10, versículo 24 al 25 le dice: los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús habló. Y Jesús le dijo: hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios. No solamente ahora dice a los ricos, le dice: es difícil entrar al reino de Dios. Es difícil porque cuando vemos todas las cosas de este mundo, no es fácil. Jesús dijo: el reino de los cielos se hace violento y solamente los violentos lo arrebatan. Les dijo: qué difícil, y les da una explicación. Y les dice en el 25: le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios. Y esto tiene varias aseveraciones. Hay gente que pensaba que simplemente Jesús estaba hablando en una hipérbole, dando un énfasis exagerado para que entendieran lo que él estaba hablando. Hay otros que creen que en esos tiempos había una puerta que era una aguja, le llamaban era como una aguja, o el roto de una aguja, porque después que se cerraban las puertas de la ciudad, nadie podía entrar. A través de esa puerta pequeña, entonces después de que se cerraban, podían entrar por ahí. Pero era pequeña para hacerlo difícil a que pudiera venir un ejército y atacarlos. Entonces era bien estrecha y pasaban por ahí. Y si tenían un camello, que era el animal más grande que había en Israel en ese momento, para que ese camello pasara tenían que despojarlo de todo lo que tenían, de todos sus aparejos, de toda la carga, de todo lo que llevaban comerciando. Tenían que quitarlo y el camello tenía que ponerse de rodillas y tenían que pasarlo arrodillado para que pudiera entrar. Sea que era una hipérbole, que estaba hablando Jesús de una aguja y un camello, o sea que estaba hablando de esta puerta, tengo noticias para ti. Para entrar al reino del cielo, según lo que Jesús dijo, tenemos que despojarnos de todas las cosas de este mundo y tenemos que entrar rendidos y humillados delante de Dios, dependiendo totalmente de la fuente que se llama Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces hay bendiciones en este mundo que tenemos que despojarnos de ellas. No estoy diciendo que las vendas, pero lo que te estoy diciendo es que hay bendiciones que nos están limitando para profundizar más en Dios, porque estamos muy cómodos en el sofá, estamos muy cómodos viendo la serie, estamos muy cómodos en el trabajo, estamos muy cómodos con la cuenta que tenemos de banco y nos sentimos seguros, estamos muy cómodos con todos los incentivos que el gobierno mandó y pagamos deuda, estamos muy cómodos con el auto que manejamos, estamos muy cómodos con las bendiciones y las promociones que nos dan en el trabajo y en el negocio, muy cómodos. Así estaba esta iglesia. Y Dios les dice: estás muy cómodo, estás tibio, no estás caliente. Hoy vamos a tomar la temperatura de nuestro termómetro espiritual. Hoy tienes que evaluarte cómo tú estás. Si estás como cuando te convertiste en el fuego, que decías: yo voy para la oración, yo voy para el culto de oración, o en mi casa me voy a encerrar. No, mi amor, dame un brequecito porque sabes que tengo que orar. O ya está, que eso lo puedes dejar después porque ya estás bien. Discúlpame, te tengo que hablar con esta urgencia, porque cuando tú ves que Dios le está hablando a esta gente, le dices: están cómodos y los voy a rechazar. Y mi deseo es: yo no quiero que Dios nos rechace, yo quiero que Dios nos abrace y podamos caminar por las calles de oro juntos y podamos entrar por la puerta. Y Jesús dijo: la puerta es angosta. La puerta es como una de estas puertas que los camellos tenían que pasar. La puerta es angosta, la puerta que conduce a la salvación y al reino es angosta, y pocos son los que entran, dice la palabra.
Entonces, pastor, pues el rico es malo. No, porque después tú ves que los discípulos le preguntan, wow, Señor, nosotros lo dimos todo por ti. Y él le dice, los que dejaron todo por mí, yo les aseguro que en este tiempo y en el venidero obtendrán 100 cosas más de lo que dejaron. Lo que Jesús estaba hablando, no hay nada malo con tener posesiones. Lo malo es dejar de depender de Dios. Lo malo es no despojarnos de esas cosas. Eso no determina mi vida de fe y eso no determina mi pasión y el fuego que arde en mí por Dios. De hecho, a más bendición, más humillados tienes que caminar. Mientras más Dios te da, más demanda hay del reino para buscarlo. Entonces, no son las riquezas malas, es cuando dependemos de ellas. Tenemos que salir de la comodidad y despojarnos de la pereza espiritual, iglesia. Tenemos que salirnos de las comodidades materiales y pagar el precio. ¿Nos arropan? ¿Nos arropan? Me viene algo a la mente. ¿Nos arropan? Mire, yo me acuerdo antes, yo tenía... el matre que tenía de la cama era chiquitito y casi dormíamos juntitos ahí. Bueno, no es que no dormimos juntos, pero sabe, pegado ahí. Y ahora usted sabe, gracias a Dios tenemos el matre de eso del espacio. ¿Sabe? Los matres del espacio que son memory foam de eso era espacial. Y mi hermano, salir de eso está difícil. El otro no, porque como uno ya tenía dolor de espalda en ese matre, me dice, mejor me levanto. Y hay que pelearla. Y yo decía, Señor, esto está bueno. Y entonces las colchitas, ahora antes teníamos una sabanita, no, hay unas colchas, Dios nos ha bendecido. Ay, qué rico se siente esto, Padre. Ahora ya anda aire acondicionado. Oh my God, todo, oh. Y cuando en la madrugada pongo la alarma para... no está fácil buscar a Dios. Y así son muchas de las comodidades. Antes, como no teníamos tantas cosas, pues estábamos incómodos y se nos hacía más fácil ir y buscar a Dios. Ahora tenemos tantas comodidades que nos arropan. Dice, ay Señor, un ratito más, un ratito más, un ratito más. Y cuando vienes a ver, ya son las 8 de la mañana. Ya se te fue el tiempo de buscar a Dios y ya tienes que hacer otras cosas. Y los afanes te envuelven por las riquezas de este mundo y los placeres de este mundo. Y dejaste a Dios a un lado. Así es que trabajan las comodidades. Y Dios le dice a esta iglesia 3 cosas. Necesitas riqueza espiritual. Tienes que tener de mí oro refinado. Salmo 19, versículo 10 al 11 dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Además que ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. Está hablando de los estatutos y de la palabra de Dios. ¿Qué es mejor que qué? Que el oro refinado. Busca la palabra, ora. Salmo 12 se dice, las palabras de Jehová son más puras como plata purificada en horno de tierra, 7 veces refinada. Mi gente, si queremos riqueza espiritual, necesitas conocer la palabra, necesitas leerla. Y esto no es leerla una vez cada 6 meses, es una búsqueda constante de lectura, porque es mejor que el oro refinado. La palabra es vida, la palabra es Cristo. Y si nosotros queremos ser un Cristo revelado aquí en la tierra, en otras palabras, si queremos que Cristo se revele a través de nosotros, no podemos hacerlo si no tenemos la palabra. Antes la gente cargaba con la Biblia a la iglesia. Ya no. No tengo problemas si la lees en el celular. No tengo problemas de eso. Pero es que en el celular dice, voy a leer la palabra y de momento te llega un tweet.
te llega un texto, porque el diablo sabe que la estás leyendo. Y los algoritmos de Facebook saben lo que tú haces en tu celular. Y dice, espérate, no está en la aplicación de Facebook, voy a enviarle una notificación para que se conecte. ¿Usted cree que esos algoritmos no saben? Esos algoritmos están dirigidos por el diablo. Quieren capturar tu alma. Nada va a reemplazar el libro. La aplicación es una herramienta, pero esta es la verdadera herramienta. La gente ya no camina con ella. No la tienen, no la escriben, no la marcan, no la leen. Y están espiritualmente secos y llegan a la iglesia como si fuera un club social. Y van a una iglesia porque allí conocen a alguien y tienen amigos, pero no porque van a buscar a Dios. Yo voy a esta iglesia porque es que allí me tratan bien. Eso está bien. Pero usted no va a la iglesia simplemente porque te tratan bien. Tú vas a la iglesia primeramente a buscar a Dios. Y gente cambiándose de iglesia porque tiene amistades en iglesia y allí lo abrazan y todo eso está bien. Pero ¿y tu vida espiritual? Gente sigue de iglesia en iglesia, seco espiritualmente, echándole la culpa a los demás cuando son ellos los que tienen que conectarse con Dios. Cuando tú tienes una vida espiritual firme, tus raíces estarán afirmadas y vas a dar fruto. Y no te vas a deleitar de cómo otros te abrazan, te vas a deleitar de lo que Dios está haciendo a través de ti. No estás pendiente de los demás, porque esta palabra está operando en ti. Alguien me dijo los otros días, pastor, es que estoy pensando, ajá, ok. ¿Te quieres ir para allá? Yo no tengo problema. Vea bien, vete. Pero ¿por qué te vas? ¿Dios te habló? Ay, yo no sé, pastor. Es que allá tengo amigos. Ten cuidado. No tengo problema que te vayas, pero te estás moviendo por una emoción y no porque estás teniendo una vida espiritual íntima con Dios. Muchos caminan así hoy en día. Realmente están en la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Están cómodos en sus trabajos, están cómodos con todo lo demás, ya no buscan y no tienen oro refinado. No tienen palabra. Dios le dice a esta iglesia, necesitas riqueza espiritual, pero es otra cosa, necesitas vestiduras espirituales. Dice, vístete con vestiduras blancas. ¿Sabes algo? Somos la novia de Dios. Él viene por una iglesia con vestiduras blancas y sin arrugas. Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, por hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Cómo están tus vestiduras? Hay que llevarlas al cleaner espiritual. ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Están siendo purificadas cada día? David dijo, Señor, oro para que me laves y me des vestiduras más blancas que la nieve. Nadie es perfecto, pero cada día tenemos que ir y revestirnos con vestiduras blancas de Dios, purificarnos. Cada día tenemos que pedirle perdón a Dios. Cada día tenemos que buscar esforzarnos y vivir en santidad. Porque Dios le dijo a esta iglesia, ¿tienes Gucci, Versace, Lacoste, Chanel, algunos Target? Pero Target está
Walmart. Mire, Walmart en estos tiempos era algo fino hace muchos años. En los tiempos de Jesús, si alguien tenía Walmart, eso era tan rico. Es más, en África, en este tiempo, en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica, tener Walmart es tan rico. Es más, tú vas con unos tenis de Walmart a algunos países y te roban. Tú dices, pero si estos son de Walmart. Y Jesús le dijo, estás vestido, pero con esa ropa fina de tu último viaje a Europa, de Me Salvé, ¿se acuerdan? Pero realmente estás desnudo espiritualmente. Necesitamos vestidura espiritual. Otro dice necesita salud espiritual. Y ya voy terminando, si el piano puede subir y ayudarme. Necesitas tener una visión espiritual. Busca ser sano. ¿Qué es tener una visión espiritual? Estar sano emocionalmente. Poder discernir. No el diablo cuando viene, poder discernir cómo está tu condición. Esta iglesia, porque estaba rica y estaba próspera y estaba dependiendo de ellos mismos, no estaban viendo su condición espiritual. No estaban viendo cómo ellos estaban. Ellos pensaban que estaban bien, estaban ciegos. Y hay gente que piensa que está bien haciendo lo que está haciendo y está ciega espiritualmente. ¿Sabe por qué pensaban que estaban ciegos espiritualmente? Porque las cosas estaban bien. Quiero decirte algo. Hay gente que porque están flacos no quiere decir que están bien en su salud física. Es más, hay flacos que tienen problemas de colesterol y hay algunos que están gorditos y llenitos y no tienen ningún problema de colesterol. Como tú te ves no determina cómo está tu salud espiritual. Necesitas una radiografía espiritual. Yo me acuerdo, yo fui y yo, mire, yo I'm fit. Déjame esconder un poco el arroz con habichuela que me comí ayer y unos tostones más ricos y un bistecito bien bueno. Oh my God. Y unos pastelillos que estaban del cielo y una sopita. Pero hace un tiempo atrás fui y el doctor me dijo, hey, si no te pones a hacer ejercicio, tu triglicérido está un poquito alto. Y después de eso viene el colesterol y después de eso vienen las pastillas. Y yo, pero es que yo no estoy tan, yo estoy bien. Eso no tiene que ver. Y hay personas que sienten que están bien, pero realmente hay cosas en su corazón. No simplemente de heridas del pasado, sino en su corazón, en su condición espiritual con Dios. Quizás estás sano espiritualmente, pero apartado de Dios. Quizás no tienes problemas, tú perdonaste, tú bla, 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 todo lo demás eso, pero espiritualmente. Y Jesús dijo que los sanos, en Marcos capítulo 2, versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino enfermos. Yo quiero decirte algo, si algo yo sé es que yo estoy quebrantado y yo necesito a Dios constantemente. No te conformes. Y este es el último punto, por eso comprométete en tu relación con Dios. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Usted sabe lo que es celoso, esta palabra, ser diligente. Tengo un compromiso, sé celoso. Cuando usted es celoso, usted anhela estar todo el tiempo ahí. Sé diligente con las cosas de Dios. Sé diligente en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en la fe, en la vida de fe, en depender de Él. Esto es un compromiso, esto es una vida. Sé diligente.
Comprométete y vuelve a tener una relación íntima con Dios. Vuelve a tener una relación donde dependas totalmente de Él. Es por eso que Mateo 5:3 Jesús estaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que saben que necesitan a Dios y saben que sin Dios no pueden vivir, y saben que sin Dios no pueden seguir hacia adelante, no importa cómo estén las cosas en este mundo. Lo más tremendo es que en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted sabe lo que estaba diciendo Dios ahí: yo estoy fuera de tu vida. Qué tremendo esto. Mira esta revelación tremenda. Jesús tenía las llaves de David. Jesús tenía las llaves del reino. Jesús tenía las llaves del Hades y de la muerte. Pero para entrar a tu corazón y a tu vida, Él tiene que tocar y tú tienes que abrirle. Tiene que ser voluntariamente que nosotros le demos acceso. Él dijo: yo estoy a la puerta. Y Él estaba hablando a la iglesia de la Odisea y le decía: ustedes me han dejado afuera. Ustedes están teniendo un culto sin mí. Ustedes están predicando la palabra sin mí. Ustedes están supuestamente orando y ministrando, pero yo no estoy en esas oraciones y cuando están ministrando. Ustedes están hablando de mí, pero yo no estoy en esas conversaciones. Yo toco a la puerta y hay algunos que Jesús está tocando, y la cuestión es que dice: y voy a ver si alguno abra. Él no estaba esperando que la iglesia abra. Él estaba esperando que alguno que estuviera en la iglesia abriera, por lo menos. Se puede causar un gran avivamiento por uno que abra la puerta. Él estaba esperando por uno. Yo no sé cómo está tu vida espiritual hoy y si Dios ha estado tocando la puerta. Hay este contexto, a veces lo usan para mensajes evangelísticos, para los perdidos, y eso está bien. Pero Dios no le estaba hablando a los perdidos, Dios le estaba hablando a la iglesia. Él estaba tocando las puertas de una iglesia. Dios está tocando las puertas para entrar en tu vida, para entrar en tu corazón, para afectar toda área de tu vida. Hay gente que tiene que volver a convertirse. Hay gente que tiene que volver a reconciliarse en el Señor. Esta persona que habló los otros días, yo le dije: ¿desde cuándo oras? ¿Desde cuándo lees la palabra? ¿Desde cuándo llegas a la iglesia y levantas las manos y llegas con el pensamiento de que cuando llegue a la iglesia quiero tener un encuentro con Dios? O sea, tú estás llegando por las amistades. Eso es un club social. Puedes estar en el club Rotario si quieres y vas a experimentar lo mismo. Vete al club de los unidos de la bolera y ahí vas a experimentar lo mismo que experimentas en la iglesia. Los amigos te van a abrazar, te van a high five. Cuando llegue, cuando tires el bowling y haga la chuza, tremenda chuza, te vas a sentir mejor allá. La iglesia no es un club social. La iglesia es donde venimos a tener un encuentro con aquel que es el centro de todo, se llama Jesús. Mi vida no depende de los demás. Mi vida no depende de las riquezas. Si todos se van, yo sigo aquí con mi esposa, Juan Diego y Mateo, y voy al culto con ellos. Cuando me voy de aquí, el culto sigue conmigo porque Jesús sigue en mí. Cuando estoy en mi casa hay un culto porque yo sigo adorando en mi casa. Aleluya, gloria a Dios. Y cantándolo a Él. Apocalipsis 3:21, Jesús termina: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su santo trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, eso hay una oportunidad. Juan 5:4-5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y creer es el que obedece, creer es el que camina, creer es el que busca depender de Él. Él está tocando la puerta. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, por favor.